Llame a la oficina, negra, le pregunte qué es. El fondo está bien ahí. No, sí, como está. Y la manita. Yo lo veo como Asustado. Las cámaras asustan. Comenzamos con Jorge Vidal Díaz. Con él vamos a estar hablando de lo que es el género de la música salsa aquí en Barranca Bermeja. Don Jorge, empecemos hablando por contarle a los televidentes qué es la salsa. Bueno, el término de salsa realmente aparece después de los años 62, 63, después de la Revolución Cubana. Anteriormente a eso, cada disco se le denominaba por su género en forma exclusiva, o era un Mozambique, una pachanga, una charanga. Posteriormente a eso, debido a la ida de una parte de cubanos hacia Nueva York, hacia Estados Unidos, y de paso el bloqueo que tuvo, se buscó un nombre genérico donde incluía todos los diferentes géneros, y el nombre que salió allí fue Salsa, donde se considera que el disco que generó ese nombre, el disco que dio inicio de nombre, es de Ignacio Piñeiro, de Échale Salsita. Por ahí se puede decir que aparece el nombre de salsa, pero también tiene una connotación de tipo social y política. Sobre el término salsa hay muchas versiones, incluso le atribuyen ese término a un locutor venezolano. ¿Hay otras versiones que acompañen de dónde nació ese término salsa? Sí, claro, Miguel Rondón es uno de ellos, con su gran programa y luego con su gran libro que tiene al respecto de la salsa, que se le considera que también es uno de los que impulsa dicho nombre. Sin embargo, haciendo un poquito más de historia y yéndose más hacia la parte específica de la parte de la influencia de la parte social, realmente creemos o se considera que es básicamente un desconocimiento a todos los términos que caracterizaban a los diferentes tipos de diferentes ritmos que tenía la música cubana. Era un desconocimiento total. De esa manera pues también tuvo mucha influencia y se caracteriza de esa manera. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de vallenato, se dice que el vallenato es la fusión de tres razas, de la indígena, de la europea y de la africana. ¿La salsa es una fusión también de razas? Sí, claro, indudablemente. Se considera como una especie de sincretismo, ¿verdad? Donde llega, por un lado, los negros, que son traídos como esclavos, el indígena, que pues era quien habitaba acá en nuestra América, y los españoles, que son los que hacen el descubrimiento y conquista. Estas tres razas conforman a partir de un sincretismo donde cada uno hace sus aportes, algunos del tambor, otro de la parte de la guitarra, el otro de la parte de la semilla, la parte de las maracas. Cada uno aporta de tal manera que sale esa nueva fusión y de ahí también que sea Cuba, ¿verdad? Porque se genera allí especialmente porque es el punto más cercano, digámoslo así, de España para llegar a América. Entonces, cuando llegan los españoles allí, por eso da una posibilidad que el desarrollo musical sea mayor en Cuba y luego en las otras islas que están allí. Así como hay infinidad de versiones que dicen de dónde nació el término salsa, también hay infinidad de versiones frente a cuál fue su origen, dónde fue su origen. Usted nos dijo hace un momento que fue en Cuba, sin embargo hay versiones de que el origen de la salsa fue en otros países. ¿Qué tan cierta puede ser esa versión? Sí, no, es decir, es muy difícil decir que aparece primero en un lado, luego en segunda sesión, porque puede aparecer simultáneamente. Lo que sucede es que el peso, por el tamaño de la isla de Cuba, como punto que llega cuando es llamada la Española, el punto más cercano que tienen los españoles para primero acercarse a Cuba y de ahí dispersarse hacia todas las otras, lo que es Centroamérica, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, es el punto donde ellos primeros atracan, donde ellos primeros llegan. Eso hace que también la misma evolución de la música cubana se considere que sea su origen. Eso no significa que
simultáneamente en República Dominicana o en Puerto Rico se estuviese generando, pero siempre con otras, unas variantes, porque en algunos lados llegaron franceses, en otros lados llegaron ingleses, entonces tiene algunas variantes también. Ayer hablando con don Oscar, ¿verdad? Nos decía que hay, por ejemplo, salsa africana, salsa peruana, salsa mexicana. Cada país interpreta a su manera ese género musical. Digamos que cuando se hablaba de la música antillana, después de su primer nombre hasta los años 60, donde uno, como dice su nombre, ¿verdad?, de las Antillas, era una caracterización donde se imponían básicamente Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, Santo Domingo. Posteriormente, cuando ya tiene un impulso ya acá en la parte continental, efectivamente cada país le da una connotación, le da una variación. En nuestro caso aquí podemos decir que Fruco fue uno de los que le dio que marcó aquí en el país una diferencia bastante sustancial, pero mucho antes de él estuvo Tito Cortés. Sin embargo, la difusión y el apoyo que tuvo Fruco, debido a que él trabajaba con los Fuentes, los de Disco Fuentes, le permitió tener una mayor cobertura. Además, los Fuentes tenía la emisora Fuentes, o sea que tenía allí la radiodifusión, o sea, de dónde impulsar. Sí. Los instrumentos que se utilizan para interpretar el género musical. Bueno, hay algunos que son fundamentales y que caracterizan la salsa, ¿verdad? Por un lado está la parte de la percusión, el tambor, que decíamos que fue parte del aporte de los negros de la esclavitud. Está un aporte que hacen los indígenas, que decíamos que son las maracas, la parte de las semillas, los areitos, y está la parte inicialmente, la guitarra, ¿verdad?, como aporte de los españoles, que viene de los árabes, realmente no es originaria de los españoles, pero fueron ellos quienes lo trajeron, la guitarra es árabe. Sin embargo, posteriormente van incluyendo nuevos instrumentos. Luego la trompeta, el cornetín que utilizan, por ejemplo, en los sectetos, los cubanos, es de gran belleza e importancia. Luego en las pachangas, que aparece la flauta, aparece el violín, para todo lo que son las charangas. El piano como un elemento que entra también de percusión, pero que hace un gran llenado y una gran característica. Es decir, se van incluyendo más y más elementos. Ahorita, por ejemplo, los escoceses tienen su salsa también, donde ellos, la gaita de ellos queda incluida. Entonces, cada vez hay como una característica de los instrumentos propios de cada país, y también como cierta marcación en cada país, que es como un estilo que uno alcanza a diferenciar efectivamente. Me decía usted, Jorge, antes de empezar esa entrevista, que usted nació aquí en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja es una amalgama de varias culturas, de la cultura antioqueña, la cultura del interior del país, de la cultura de las sabanas de la costa atlántica. Y por eso aquí lo que se escucha más es el vallenato, era el ritmo del vallenato. ¿Cómo nace esa pasión de Jorge Vidal por la música salsa, por estudiar este género musical, por conocer más de él? Hay algo muy particular, ¿no? Si nos vamos, es decir, el vallenato tiene una gran difusión realmente a partir de los propios festivales. Pero si uno recuerda, efectivamente, yo he nacido aquí en Barranca Bermeja, uno recuerda en su etapa en su niñez, uno escuchaba casi como igual similitud, pues el vallenato en guitarra, escuchaba la música de viento, papayera, por la poco gente que vino de la parte de Córdoba, y se escuchaba música colombiana, la influencia que teníamos de los mexicanos. Pero aquí también en esa época, también por el mismo montaje de la refinería, llegaron muchos sanandresanos con su calixo, llegó gente que aparece escuchando jazz. Y cada uno trata como de buscar un nicho, de buscar como su espacio,
Y dentro de eso pues empieza a haber como una mezcla, un interés por las partes. Particularmente creo que yo tuve como cierto antecesor, que es mi hermano Eduardo, el cual conoce y pues era muy dado al jazz, al bolero y a la música antillana específicamente, a las corales. Pues eso influyó mucho en la casa y a partir de ahí uno escuchando la parte externa, mirando algunos negocios de aquí de Barrancabermeja donde escuchaba mucho bolero antes, entonces eso fue como marcándolo a uno, entonces eso le fue dando como cierta diferencia y uno se inclinó más por esa versión. Dicen que la salsa más que un género musical es una fusión de ritmos, pero además es identidad cultural y es un fenómeno social. ¿Por qué considera usted que la salsa es identidad cultural y un fenómeno social? Sí, indudable, es más, por ahí hay un par de amigos que la alegan que ya que es un modo de vida además, ¿no? Efectivamente, uno mira que ha venido, no la salsa que tenemos ahorita, que es una salsa que ha variado mucho, ya le damos el nombre de salsa, pero tiene otro tipo, donde la letra tiene mayor importancia que su parte rítmica. Anteriormente la parte rítmica era fundamental y la parte de la letra era secundaria. En ese momento se ha invertido en eso, pues es más bien un relato donde la parte rítmica ha quedado en segundo plano y donde la exigencia para los mismos cantantes ha sido disminuida. Ya no es aquella gente que tenía unas voces prodigiosas, sino ahorita tenemos algunos donde sus voces realmente respetables, lógicamente, con todos los gustos y con toda la gente que los quiere, pero son muy débiles, podemos decir. Entonces, ¿por qué consideramos que da como una identidad y eso? Si tú miras la relación de personas que han estado vinculadas con movimientos sociales, con movimientos de las características de algunos sindicatos, efectivamente pareciera que la izquierda, para llamarlo de alguna manera, tuvo como algún tipo de reflejo en ese tipo de música. Es como salirse de una fusión, una radiodifusión que nos trataba de incluir siempre en otro modelo, en un encasillamiento y uno como salirse a mirar otras cosas que no llegaban acá. Anteriormente la música antillana teníamos que esperar que llegara gente que iba a hacer trabajos fuera del país y traían sus grandes discos, sus volúmenes de discos y entonces uno era feliz escuchando con ellos eso. Posteriormente, debido a las características de Ricardo Rey, que ya impone y da una apertura nueva por los años 70, es cuando todo el mundo en los diferentes niveles empieza a escuchar esta música y ya con el nombre de salsa. Entonces efectivamente hay una identidad, hay un modo de vida y efectivamente marcó por mucho tiempo a aquellas personas que tenían que ver con la parte social. Normalmente uno escuchaba que es la gente que le escuchaba el jazz, que escuchaba la música antillana, que escuchaba el bolero. Entonces eso dio cierta marcación en la parte social. Podemos decir que eso está ahorita con menor incidencia, ya no es tanta como anteriormente. ¿Cómo se ha ido expandiendo esa fusión de ritmos que es la salsa aquí en Barrancabermeja? Vemos que hoy ya han conformado una asociación incluso de salseros o salsómanos. Sí, sí, sí. Sí, por un lado, algunos negocios. Después de Ricardo Rey, que yo creo que es como un hito importante para el país, por los años 70, 69, 70, 71, con su bomba Cabará, Cahué, eso cubrió, como decimos, permeó, digamos, todas las capas sociales. Blanqueó, dicen algunos libros, la música salsa, ya no era de los negros, de los rezagados, de los revoltosos, sino que ya permeó las diferentes estratos sociales. Y es cuando permite que a través de una serie de negocios se empieza a impulsar la música. Eso tiene mucha connotación aquí en Barrancabermeja. Había negocios muy particulares donde solamente con acetatos se manejaba música antillana, se manejaba música salsa. Eso permitió una gran difusión. Efectivamente, aquí ha habido una serie de asociaciones, algunas han ido acabando, vuelve y aparece, algunas se sostienen por más tiempo, pero siempre se ha ido buscando como
que la gente, además de escucharla, trate como de estudiarla, de comprenderla, que vaya un poquito más allá y que no solamente sea la pasión del baile, de un buen trago, sino que sea, bueno, ¿qué más representa esto? ¿Cuáles son los ritmos? ¿Cuáles son las versiones? ¿Cuáles son sus modificaciones? ¿Recuerda usted, don Jorge, algunos de los nombres de esos establecimientos donde se escuchaba esa música salsa, se ponía? Sí, aquí a veces hacemos algunos ejercicios para ejercitar la memoria con algunos compañeros, tratando como de recordar esos sitios. Hay un grupo aquí muy conocido que fue el Bugalú, que es lógicamente representante, como digo yo, de Ricardo Rey, pero simultáneamente a eso estuvo el Carrusel, estuvo el Stop, estuvo la Avenida, estuvo el Borincano, que por su propio nombre está diciendo que tiene mucho peso allí, Daniel Santos. Bueno, eso hay una gran variedad, que a veces hacemos un ejercicio ahí como para no olvidar y que la memoria no nos permita como recordar y no que el Alzheimer no nos coja tan rápido. Más o menos dónde se encontraban ubicados, qué sectores. Aquí inicialmente los negocios estuvieron por la avenida del ferrocarril, debido a que era, o ha sido, sigue siendo como el eje de Barranca Bermeja, ¿verdad? Siempre ha sido un punto de referencia. Entonces, la mayoría de los negocios estaban situados de esquina tras esquina sobre la avenida. Algunos que eran un poco ya, como que podían generar un poquito más de escándalo, estuvieron para el lado del barrio el lado de Retén, Campestre. El Campestre, estuvieron algunos negocios que también marcaron. Aquí, por saliendo hacia el 1 de mayo, estuvo el Encanto, estuvo el Uno, la Mafafa, que fue un hito aquí, el Divorcio, el Infierno. Fueron negocios que permitían, pues ya, además de escuchar buena música, bailar, compartir con los amigos. Entonces fueron como los sitios. Posteriormente, por un alcalde militar que hubo acá, pues fue que se corrieron todos los negocios de la avenida, fueron cerrados y fueron desplazados. Algunos de ellos cerraron definitivamente. Álvaro Bonilla en el 77 más o menos. Sí, efectivamente, Álvaro Bonilla, cuando estuvo alcalde, los negocios que estaban en la avenida fueron cerrados y fueron obligados a desplazarse hacia la zona del Campestre y algunos hacia donde estuvo, aquí para el Uno, donde estuvo precisamente la Mafafa. Por ahí se quedaron algunos que quedaron allí ubicados. ¿Podríamos hablar que la música salsa tiene una clasificación? Sí, yo creo que sí podemos decir, no está marcada, digamos así, clásicamente, pero sí podemos clasificarla, ¿no? Por un lado podemos hacer una clasificación por ritmos, podemos hacer una clasificación por años, porque ha ido variando, podemos hacer una clasificación por instrumentación, podemos hacer una clasificación por los mismos instrumentos que utiliza. Sí podemos hacer como una especie de clasificación. Es más, uno a veces dice, bueno, vamos a escuchar solo pachangas, y empieza uno a escuchar pachangas, que su característica lógicamente es la flauta, y empieza a escuchar uno como en esa sola línea donde tenemos muchos buenos intérpretes. O posteriormente dice uno, bueno, vamos a escuchar, además de, ya no, sino vamos a escuchar por agrupaciones, entonces vamos a escuchar sextetos, o vamos a escuchar septetos, o vamos a escuchar tríos, y cada uno de ellos va dando como cierta connotación diferente a cada ritmo, a cada uno de sus discos. ¿Qué diferencia, por ejemplo, en esa clasificación que usted acaba de hacer, un bugalú de un guaguancó o de un chachachá? Ese es lo que desafortunadamente se perdió con el nombre genérico de salsa, ¿verdad? Porque allí es como un recipiente grande donde todos aquellos ritmos que tienen como cierto parecido los incluimos ahí, y yo creo que si hubiésemos sido más exigentes, donde dijéramos, bueno, este es un calixo, esto es una bomba, esto es un merengue, esto es una pachanga, esto es, bueno, tantos más, eso nos hubiese ayudado a que cada uno de nosotros en estos momentos lo pudiésemos distinguir claramente. Con ese nombre genérico todos quedaron allí. Pero ahorita yo decía que la pachanga es muy característica, la flauta, los violines.
En un bugalú tiene mucho peso lo que son las trompetas, el piano, que es la característica que dejó Ricardo Rey. Hay una particularidad de algunos que es la percusión, el Mozambique, por ejemplo, que es de los hermanos Palmieri, especialmente Eddie. Él deja mucho peso en lo que es la parte de percusión y utiliza el trombón, que lo coge después Willy Colón, pero quien lo incluye en la parte de la música salsa realmente es Eddie Palmieri. Entonces, si miramos, bueno, miramos cada uno de ellos, nos tocaría mirar en este momento, más que por la misma característica de los ritmos, nos tocaría mirarlo por los elementos que están participando allí. Porque ya casi ninguno de los tantos CDs como de los nuevos formatos que están saliendo, MP3, etcétera, traen alguna clasificación, sino la mejor salsa, este es el disco de la salsa, pero no traen clasificado cada uno de sus discos con el ritmo que le corresponde. Entonces nos tocaría hacerle más una clasificación a partir de los instrumentos que participan allí. ¿A qué se le llama salsa brava? Bueno, ahorita yo comentaba que los cantantes nuevos, en su gran mayoría diría yo, comparado a los cantantes anteriores, tienen una menor exigencia en su voz es más, José Arteaga dice más meliflua. Entonces llamamos salsa brava o la salsa tradicional o la salsa clásica a aquella que donde todavía la influencia rítmica es superior a la influencia de la voz. Es decir, el ritmo tiene todo el peso del disco, bien sea la trompeta, el piano, el violín, el trombón, y realmente las frases que están en la parte vocal son frases cortas y aparece el montuno con la repetición de alguna de aquellas frases en forma muy corta. Entonces casi que los discos nuevos, lo que se ha llamado la salsa cama, la salsa erótica, si la miramos, la voz cogió toda su influencia para contar una historia y la parte musical, debido a que es tan larga la historia, entonces necesariamente tiene que estar en un bajo tono. Entre otras cosas, parte de ese corte donde de la salsa clásica pasa a este tipo, le podemos decir que era un gran, que es Luis Ramírez, un gran músico, murió en un accidente de tránsito. Él es el primero que saca por allá Noches Calientes, donde coge la música, la salsa brava, digamos así, y le baja el tono y lo coloca como una especie de balada intermedio entre el bolero, y eso gustó mucho. Y a partir de ahí aparecen nuevas versiones, pero se perdió, como decimos, la parte musical. Él alcanzó a sacar como 3 acetatos en aquella época, que a todo el mundo nos dejó pues sorprendidos, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados a escuchar o bien un bolero o bien una diana, y él buscó un punto, una fusión con un punto intermedio y llamó a sus discos así, Noches Calientes. ¿A qué se le llama descargas en la salsa? La descarga, podríamos decir que entra como un ritmo de todas maneras dentro de todo el proceso de la salsa, pero podemos tener dentro de un solo disco una descarga, o que toda la totalidad del disco sea una descarga. Básicamente el peso está allí en la parte de la percusión, ¿verdad? Es una demostración y una seguidilla que hace básicamente todo lo que es la parte de los tambores, la parte de la batería, tumbadora, la parte de percusión. De todos los otros instrumentos pasan a un segundo plano, hacen como la marcada, de pronto el bajo, que puede entrar dentro de la misma descarga, en el caso como lo hace Cachao. Él tiene un disco muy bueno que se llama Descarga en A, que lo hace precisamente él en el bajo con percusión. Entonces básicamente es la percusión la que tiene allí el soporte en un disco cuando decimos una descarga. Hace un momento usted hablaba de la influencia de la salsa con el sindicalismo, con la izquierda, con la clase obrera. Yo diría que es como la función social que cumple la salsa. Hablemos de las letras, por ejemplo, las de Rubén Blades. Sí, esa es otra, es decir, si miramos a Rubén Blades, es también una nueva característica.
Rubén Blades le agrega a las letras unos contenidos, pero si usted mira la mayoría de los discos que tienen esos grandes contenidos de Rubén Blades son para uno sentarse como a escucharlos. Es decir, digamos, cualquiera dice, no, pero yo los bailo, sí, está bien, pero el padre Antonio con el monaguillo Andrés o cualquiera de ellos, uno decir, oye, me voy a poner a bailar eso, sí, yo pienso que muchos lo bailarán, pero casi que es una historia donde está contando alguna situación social. Rubén Blades ha tenido pues en sus diferentes discos, recuerde que él sacó uno donde el soporte son unos cuentos de García Márquez, Ojos de Perro Azul. Ha tenido varias conexiones y en algunos casos sus discos son dados solamente o tiene unos crossover que son solo ya donde la parte rítmica tiene el peso. Las características de sus músicos, fíjate que allí es de percusión básicamente, semilla, piano, percusión. Solamente en algunos casos coloca por allá una trompeta, un violín, pero son casos muy, muy particulares. Ricardo Rey ha sido un exponente vigente en este momento, donde hace expresión de tipo social dentro de la música. Eso es muy bien dado y entonces lo que yo digo allí es que allí él mismo, por su característica, la parte rítmica la deja en percusión y sobresale algún momento y luego, porque él quiere, es decir, es la obligación que tiene, si yo quiero que se me escuche todo un relato, necesariamente tengo que sacrificar algo, y se sacrifica allí la parte rítmica. Hablemos de la interpretación de la salsa, los intérpretes de la salsa en agrupaciones, como la Sonora Ponceña, la Sonora Matancera. Sí, estas son ya grandes orquestas, podemos decir, ¿no? Desde los Big Band, desde Machito, con toda su transformación. La Sonora Matancera con su vigencia, la cual ha sido un ejemplo para las diferentes agrupaciones por tener la capacidad de mantenerse en el tiempo, ¿no? Más de 70 años. Y es sencillamente su característica asociativa que tiene, ¿verdad? La Sonora Matancera es una cooperativa donde el gerente es Rogelio, pero es una cooperativa donde él no puede tomar solo las decisiones, sino que es consensuada, es a partir de la participación de los diferentes músicos, en la cual cada uno hace su aporte, donde tienen condiciones, por ejemplo, de que si alguno de ellos debe salir, bien sea por enfermedad, porque desea jubilarse, el primero que ingresa ya es uno de sus familiares, su hijo, su sobrino, es decir, va dándoles como cierta continuidad. Eso ha permitido pues toda la fortaleza de Sonora Matancera y poder resistir pues tantos años haciendo variantes en su estilo, porque ya la Sonora Matancera que conocíamos nosotros hace 30 años no es la misma Sonora Matancera que escuchamos en sus últimos discos. También fue como actualizándose, para llamarlo de alguna manera, con algún instrumento. Sin embargo, siguió con sus instrumentos básicos, su piano, que es fundamental para ellos, y sus dos trompetas. Es una agrupación que marca el paso. La Sonora Ponceña, de Ponce, Puerto Rico, como dice su nombre, es una agrupación que también tiene mucha vigencia, pero podemos considerar que ellos no han tenido como el impacto, son muy buenos, pero no ha tenido el impacto o la influencia que ha tenido la Sonora Matancera.
Algunas agrupaciones, fijemos solamente aquí en Colombia, Pacho Galán, un excelente músico, el cual difícilmente su hijo en este momento trata de mantenerla, y ya con algunas características totalmente diferentes. No crean, no generan nuevas cosas, sino que repiten o toman discos de otras personas, diferente a Pacho, que era un creador, o el mismo Lucho Bermúdez, que eran creadores de músicas. Es decir, no hubo continuidad. Los melódicos, labillos, que fueron de Renato Capriles. Es decir, cuando son de personas, pareciera ser que la vigencia de ese tipo de agrupaciones tienen una declinación, tienen un declive, ¿no? Aquellas que han permanecido en el tiempo generalmente tienen otro tipo de concepto en la parte empresarial, normalmente asociativo. Eso le ha permitido tener vigencia. Entonces tenemos agrupaciones, Joe Cuba con su grupo, Los Blancos, que hicieron tanto música tropical como algo de música antillana. Aquí, bueno, Fruco, que tiene 2 magníficos discos, además de los otros que son de tipo salsero, tiene 2, uno de mambos y uno de pachangas muy buenos. Pero miramos que siempre nosotros estamos hablando como de la persona, Está la agrupación, pero es la persona la que está dirigiendo, y entonces en el tiempo se separa el cantante, se separa el pianista, se separa... fue lo que le sucedió a Cortijo y su combo, ¿no? Toda una agrupación muy fortalecida, y de ahí sale Ismael Rivera con sus cachimbos, el pianista Itier, que monta el gran combo, el de los timbales, se me va a olvidar, no puede ser. Bueno, cada uno de ellos fue montando una agrupación diferente. Pues se puede decir que porque él se fue para la cárcel un determinado tiempo, pero no, es que normalmente la gente va allí surgiendo, pero como no ve que las relaciones económicas son totalmente diferentes y la persona es muy buena, dice, bueno, yo ya puedo montar como tolda aparte, y eso hace que las agrupaciones en el tiempo pues vayan declinando. En la década de los 60, 70, ¿qué exponentes de la música salsa, intérpretes, escuchaban más aquí en Barranca Bermeja? ¿Quiénes tuvieron más influencia? 60, 70, podemos decir. Ahorita nombré a Cortijo y su combo. Cortijo y su combo con Ismael Rivera tuvo mucha influencia aquí en Barranca Bermeja. El trío Matamoros, como una escuela que venía acá con su son de la loma. Bueno, en esta temporada aquí en los bailes era billos y melódicos. Hay una anécdota particular ahí, porque a billos lo sacan del mercado, lo limitan en el mercado en Venezuela, y entonces repunta los melódicos, pero cuando uno escucha los melódicos, uno dice, oye, pero se parecen a billos. Y vamos a ver que era que Renato Capriles hizo un acuerdo con Billo Frometa, y Billo Frometa le seguía componiendo, le hacía todos los arreglos, pero le trataba los melódicos. Entonces, por eso los melódicos inicialmente tienen la misma presentación de la Billos. Entonces, entre el 60 y 70 podemos decir eso. Los Blancos tuvieron su vigencia. Acá nosotros estábamos con Fruco, se escuchaba boleros, aquí se escuchó bastante bolero. ¿Quién más podemos decir de esa época? Además de Joe Cuba, además de quién más podemos decir de esa temporada así que fue así bastante fundamental aquí. Y bueno, cuando llega Ricardo Rey, que sí ya es una nueva nota, que es a partir de los 69, 70. Pero se escuchaba algo de jazz acá, jazz latino. En eso tenemos allí a Tito Puente, el mismo Tito Rodríguez, que lo conocemos como bolerista, pero que tiene una serie de pachangas muy buenas. Entonces fue gente que tuvo bastante influencia, porque yo recuerdo acá a Tito Rodríguez en lo que fue pachangas. Aquí hubo una familia que tenía gran cantidad de música, los Vitola, los cuales tenían gran cantidad de Tito Rodríguez, unos seguidores de Tito Rodríguez en lo que es la pachanga más que en los boleros. ¿Y a quiénes escucha ahora? ¿A quiénes escucho o se escucha? Se escucha. ¿A quiénes se escucha? No, mire, para mí fue una sorpresa, pero Barranca es eso, ¿no? La llegada de Oscar de León, la llegada de Gran Combo aquí ya en vivo, y el comportamiento de la gente, su vivencia, su alegría, dice uno, oye,
Efectivamente, ahí están las raíces, ahí está el sentimiento. Pero de igual manera, la gente ha dado más, los jóvenes, lo digo por los mismos hijos míos, a lo que llamamos más hacia la salsa de más letras, de más letras. En eso realmente yo no soy muy seguidor, entonces realmente no. Hay Hace un momento hablamos sobre los sitios que en esa década de los 60 y 70 la gente aquí en Barranca Bermeja frecuentaba para escuchar música salsa. ¿Qué sitios hay actualmente? Sí, podemos decir el Parasol, que es algo que tuvo su gran momento aquí en Barranca Bermeja. Podemos decir que fue un espacio que ganó y que era el sitio donde que todos lo teníamos como referencia. El Parasol debe andar con unos 2.000 o 2.500 acetatos. Ya en este momento el Parasol, su dueño, el profesor Rodolfo, lo tiene más como un sitio de eventos. Ya realmente él allí, la parte musical casi que no la está utilizando. La utiliza muy poco, pero fue un hito. Están las cotorras, es decir, estoy hablando de los clásicos, ¿no? Están las cotorras y algunos nuevos. Está Puerto Rico, está Borinquen, o al otro está la estación de la salsa, Borincuba, que son como los sitios donde, oiga, y bueno, una temporada acá, que fue el de Nicky, el negocio de Nicky, que era muy conocido por los boleros y por la salsa, pero Nicky también ya recogió sus discos, ¿no? Ya recogió sus discos. ¿Qué diferencia esos espacios de antes con los de ahora? No, muy diferentes, ¿no? Barranca Bermeja ha tenido, por las mismas condiciones sociales, una variación en comportamiento. En alguna época casi que todos los negocios eran internos. Estaba a la puerta con una batiente, pero no nos sentábamos en la parte externa, todos estábamos en la parte interna y una puerta batiente ahí o una cortina y más nada. O totalmente, sí, una ventana y una puerta. Las mismas condiciones sociales hicieron que eso fuese modificándose. Ahorita somos más dados a sentarnos en la parte externa. Eso ha hecho que los negocios ahorita son muy reducidos internamente y se preocupen mucho más por atender las personas en la parte externa. Eso ha sido una modificación que yo creo que eso ha unido a la parte social, no solamente el cambio dentro de la parte de la estructura musical, sino también como una respuesta al ahogamiento, a la presión, al miedo, al temor de cómo estar por fuera, de que de pronto no me confundan, que de pronto aquí entre todos sea más complicado. Entonces, los negocios ahorita son, gran mayoría ahorita los negocios son muy pocos los que trabajan en la parte interna, sino que trabajan en la parte externa, básicamente. Don Oscar tiene una apreciación, dice que donde se escucha vallenato siempre hay peleas, pero donde se escucha música salsa jamás. ¿Usted comparte esa apreciación? Con él hemos conversado. Nosotros hacemos como una especie de escala. Decimos, donde hay ranchera, uy, maestro, complicado el asunto, muy complicado el asunto, y donde hay tangos también. ¿Por qué? Por las letras. Es que las letras son, y la misma música, son conflictivas, son relatos de que se fue, se la llevó, la mató. Entonces eso como que parece ser que con la conversación más un licor, eso como que va dando como cierto ambiente que no es el mejor. Y siempre decimos que allí es lo más complicado. Cuando llegamos al vallenato, lo que decimos es que la gente también es muy explosiva. No sé si es por la característica que tenemos en la parte de la vena de la costa o qué. Muy explosiva, muy a dar, muy a decir que ese es el disco que a mí me gusta, que el mío es mejor que el tuyo, que el cantante mío es superior, que repítame ese otra vez. Mientras que normalmente cuando estamos escuchando música antillana, música salsa, o uno si le colocan a alguien nuevo, uno le pregunta, oye, ¿y ese quién es?
no lo conocía. ¿Y qué interpretación es? Uno como que trata cada vez como está tratando de ir adquiriendo cosas nuevas. Y no se pone uno, es más, a uno le molesta que hay un negocio que no nombré ahorita, las iguanas, que a veces anteriormente uno se molestaba mucho porque pareciera que le repitieran siempre el mismo cassette. Llegaba uno y teniendo gran cantidad de música. Ahorita, con el nuevo administrador o dueño que está allí, ya le hacen una grabación y cuando está ahí propiamente Cortina, él mismo va y coloca música totalmente diferente, que uno muchas veces no ha escuchado y que le ha traído, se la han mandado de Cartagena. Entonces, en eso uno está como pendiente de qué nuevo hay, qué comparativa, una nueva versión, quién interpreta. Y no se pone uno en que repítame el mismo o que se me trae a memoria la situación que yo viví, no, sino que bueno, esto es. Entonces, de alguna manera creo que hemos compartido esa conversación. Y es más, aquí hay un sitio en el cual yo empecé a frecuentar y colocaban bastante vallenato. Y yo fui uno de los que le dije al dueño, mire, si usted quiere que este negocio, mire, tenga unas buenas características, le llegue gente así, vaya colocándole salsita poco a poco. En este momento ya él se disgusta que le pidan un vallenato. Ayer precisamente Oscar nos contaba una anécdota que sucedió en un establecimiento propiedad del Negro John, Sí. donde un señor ya había consumido cerca de 3 botellas de ron y pidió un vallenato. El dueño del establecimiento prefirió que no le pagara la cuenta antes que ponerle un vallenato. ¿Le ha pasado o ha escuchado, ha vivido alguna anécdota relacionada con la música salsa? Sí, claro, es que el Negro John era muy radical. El Negro John era bastante radical. El Negro John fue un espacio aquí en Barranca también muy respetable porque tenía los soldadores que viajaban y todos le traían música. Además que él vivía la música, además que cerraba el negocio y entonces él se iba a bailar también con los mismos clientes, cogían normalmente para la mafafa. Y tenía tanto el volumen de música como las características que tenía muy buenas. No se le podía pedir un disco que lo repitiera porque él era de los que decía que sí, es que no tenía más. O que uno le pidiera el mismo, el faisán otra vez el faisán, maestro, pero hay más música. Es decir, buscando precisamente eso, buscar como variedad, buscando como cosas nuevas. Aquí hay varias anécdotas, hay unas anécdotas donde le dicen, oye, colócame un vallenato. No, maestro, porque me daña la aguja. Entonces me arruga la aguja, yo no te puedo colocar eso. Entonces sí, hay una serie de anécdotas en ese sentido. Hay una anécdota de un compañero por ahí que invitó a la casa precisamente a escuchar salsa. Estábamos en las Iguanas y salimos para la casa de él a invitar a salsa. Cuando íbamos llegando a la casa de él, a gran volumen había colocado un vallenato en la casa de él, un vallenato. Lógicamente el hijo. Pero ese amigo con una rapidez que siempre me ha llamado la atención, dice, vamos de aquí, que esta no es mi casa. ¿Quiénes hacen parte de esa asociación de salseros que hay aquí en Barranca Bermeja? Nombres que recuerdo. Sí, allí está, bueno, allí pues hay mucha variedad en las personas, pero se mantienen Romero está... Oscar y... Más Oscar, Carlos Guarnizo, está Eduard, está uno de los Pachecos, y entre otras cosas hay más hombres que mujeres allí. ¿Mujeres recuerdan algún nombre? Estoy tratando de recordar que mujeres allí, no, pero sí hay muchas mujeres que saben mucho de música antillana, de música salsa. ¿Quién más así? Es decir, de pronto no doy con los nombres ahorita, pero hay una gente que son estudiosos, que tienen comunicación con los caleños, le llegan revistas caleñas, donde viene mucha actualidad musical, gente que uno no escuchaba. Por ahí llegó alguien de Gorbea, un tipo que uno no le escuchaba antes. Las dos orquestas estas que están en Bogotá, la 33, que viene como siendo como una nueva connotación con música, con nuevos instrumentos, pero con una música con cierto arraigo, de acuerdo a esta república. Entonces, no recuerdo los otros nombres, pero la vez que nos reunimos, estábamos como unas 30 personas, hicimos la reunión
en el Club Infantas. Está precisamente una persona que trabaja allá en el Club Infantas, que tiene varios años, bastantes años, de trabajar allá en el Club Infantas. Está Dilo, estuvo ahí, el que tiene la agrupación. Está uno que canta y además toca los bongoes. No tengo presentes los nombres, pero sí hay una gran agrupación que son o músicos o buenos escuchas, bailadores y gente estudiosa. Aquí hay un grupo que está haciendo como cierto, tratando de recoger una serie de información para armar un relato de lo que es la música antillana en Barranca Bermeja. No sé hasta dónde vaya, pero sí, porque algunas cosas yo aporté allí, entonces no sé hasta dónde llevan eso. Don Jorge, esos son coleccionistas de discos de música salsa. ¿Cuántos tienen? ¿Acetatos y CDs? Bueno, los acetatos sí nos cortaron las alas, ¿no? Porque cuando aparece el CD, lógicamente también las casas disqueras empezaron a no reproducir acetatos. Lógicamente, decíamos que el CD vino con varias ventajas. Una, el no contacto da un mejor sonido, ¿verdad? En el acetato pues tenemos el zafiro, el diamante tocando el propio acetato, el cual da un ruidito con el tiempo, con el poco, si tiene algo de polvo o el brinco. Entonces en el acetato, si es original o si está muy bien hecho, da una mejor calidad de música. Lo otro es el volumen de discos que podemos incluir en un CD, de acuerdo si lo estamos colocando en alguna de las tecnologías de MP3, por ejemplo, la cantidad que podemos colocar allí con respecto a un acetato. Entonces, para la tranquilidad o para la pereza, como queramos llamarlo, yo puedo colocar un MP3 y sé que no tengo que volverme a operar por 2 o 3 o 4 horas. Mientras que estoy con un acetato, bueno, ya sé que pasaron 6 disquitos y lo pasamos. Entonces, eso nos cortó las alas. Pero cuando teníamos los acetatos, yo alcancé a llegar a unos 1.200 acetatos. Exclusivamente 1200. música salsa. No, tenemos allí boleros, tenemos jazz, algo de música colombiana. Tenemos algo de música colombiana. Pero esos son como lo que marca, ¿no? Especialmente música antillana, música salsa, boleros, jazz y alguna música colombiana que tenemos allí. Ahorita en la parte de los CDs, yo creo que tenemos como unos 800. Realmente ahí ya, desafortunadamente, uno por nuevas ocupaciones a veces va dejando cosas que son muy interesantes para la vivencia de uno, como es darse tiempo para uno que se es escuchar música. Ahorita, pues, debido a unas características de la casa, que un hijo mío está trabajando por fuera, pues ya está por fuera, entonces he cogido el cuarto de él como para llegar en la noche, luego 10:30, que llega uno, 11 de la noche, que llega del trabajo, y colocar allí por lo menos un acetato, un CD, y como descansar un rato antes de uno irse a dormir, ¿no? Pero no con aquella continuidad que uno lo hacía anteriormente. Anteriormente, a las 6 de la mañana yo me estaba levantando y ya estaba colocando el acetato mientras que hacía mis demás quehaceres antes de ir. Ya no hago eso. Entonces ya se levanta uno a las 6 de la mañana pensando en la reunión en tal sitio, esta cosa, a qué hora regreso. Entonces, sí, o un bolerito. Entonces ahora uno aparece con la preocupación. Vamos a colocar a ver las noticias, a ver cuál es lo nuevo con este mundo de noticias que todos los días nos sorprenden. Entonces, ya uno, bueno, ¿cuál será lo de hoy? Entonces uno ha venido como disminuyendo, desafortunadamente. De todas maneras, siempre nos damos nuestros ratos, nos reunimos con los compañeros y escuchamos música. Hay un grupo de personas que se reúnen casi siempre los sábados y escuchan musiquita, comparten, hablan de eso. Pero uno ya no lo tiene con cierta frecuencia. Eso también limita pues que uno siga comprando con la misma frecuencia. ¿Va a ir mañana al encuentro de salseros que hay en Calizón? Sí, claro. ¿Qué Sí. se hace en un encuentro de salseros aquí en Barranca Bermeja? Bueno, Calizón, que no lo nombré ahorita, que es uno de los nuevos negocios allí en la avenida. Normalmente es el aporte de cada uno. Allí lo interesante allí es que se coloca un tema, el cual puede ser un cantante o puede ser un ritmo o una fecha, y sobre esa base cada uno va aportando conocimientos, aportando pareceres o aportando es un conversatorio. discos. Sí, es como una especie de conversatorio. En algunos casos, pues uno lleva su CD que le parece
que es muy exclusivo, que no es muy conocido. Pero es más como un conversatorio, un compartir con la gente, muchas veces totalmente desconocida. Sobre todo en Barrancabermeja en este momento. Anteriormente vivíamos un sitio de salsa y todos eran, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Qué más? Ahora uno llega y, ¿qué hubo? Por allá uno y por allá otro. Ya hay mucha gente diferente aquí en Barrancabermeja, debido pues a todas las características de construcción, de ampliaciones que ha tenido. Entonces hay bastante población externa que está en este momento residiendo aquí en Barrancabermeja, que uno conoce y que son amantes de este tipo de música. Para finalizar, don Jorge, ¿algún aporte, algo que se haya quedado por fuera de esa entrevista sobre el género musical de la salsa aquí en Barrancabermeja? No, en primera instancia agradecer pues poder compartir pues algo donde uno ha hecho algunos aportes. Yo he hecho algunas conferencias en la UISA al respecto, como tratando de decir, mire, es que esto no es algo solamente del baile y el trago, ¿no? Esto tiene mucho más fondo, en algunos casos de tipo social, o si no, por la parte musical. Es un compartir en el tiempo. Lo otro es que hay un reconocimiento a las personas que todavía persisten e insisten con manejar esa música caribeña, esa música clásica, que, como digo, respetando pues los otros géneros, respetando a la gente que comparte y escucha otros géneros, pero que hay que reconocerles pues el mantenerse y estar siempre buscando nuevas alternativas. Se plantea que viene un repunte nuevamente de la salsa, que hay nuevas organizaciones con nuevas instrumentación, con la electrónica. Es decir, ya no toca como Esquivel, el músico mexicano, que para poder sacar sonidos colocaba media orquesta a 60 metros de la otra media orquesta para poder sacar sonidos extraños, porque no había la parte de los medios electrónicos para poder sacar todo lo que existe en este momento. Ahorita se graba cada instrumento por aparte y luego sencillamente se fusiona. Anteriormente teníamos un micrófono para todo el mundo, entonces eso es, unos 3 cantantes cantando sobre el mismo micrófono. Eso es paradójico. Y bueno, y unas grandes producciones además, muy buenas. Entonces, hacerle un reconocimiento a la gente que eso. Y bueno, felicitarla porque de todas maneras que esté mirando desde Memoria y Patrimonio, pues también esta opción como parte de lo que es Barrancabermeja es muy importante. De verdad, muchas gracias. A usted.